¿Puedes imaginar el peso del destino de todo un país reposando en tus manos en un solo día? ¿Y si la misión más importante de tu vida viniera disfrazada de una traición inesperada? En el México del siglo XIX, entre susurros de revolución e intrigas, una carta podía cambiarlo todo. ¿Quién la llevaría? La respuesta no era quien se esperaba, una mensajera, acostumbrada a ser subestimada, pero con una valentía que el mundo aún no conocía. ¿Qué pasaría si la confianza se rompiera en el instante en que la misión más vital fuera entregada? Ella sintió el pergamino cálido en sus manos, el aroma a papel antiguo y el peso de un secreto que podía encender o pacificar una nación. Pero, de repente, el aire cambió. Un escalofrío helado le subió por la espalda a Elena. No era el viento de la noche, era el aliento de la traición. Al segundo siguiente, la Ciudad de México se transformó en un laberinto de sombras, y cada silueta era una amenaza. La cacería había comenzado. Toda su vida, cada atajo, cada secreto de las calles se convertiría en su única esperanza de supervivencia. ¿Cómo una mujer común, sin armas ni ejércitos, podría proteger el futuro de México de espías implacables? Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde nos acompañas en esta historia. Es una alegría inmensa saber que estas travesías pueden tocar corazones en tantos rincones diferentes. Deja tu comentario abajo, cuéntanos tu ciudad. Ahora, prepárate para conocer la travesía de Elena, quien, con pura determinación, superó la traición y el peligro inminente. Verás cómo la perseverancia en los momentos más oscuros puede convertirse en nuestra mejor herramienta. Órale, empecemos. Elena no era la mensajera que se esperaba para una misión de tal magnitud. En una ciudad colonial mexicana del siglo XIX, vibrante y caótica, donde las apariencias a menudo dictaban el valor de una persona, ella era una figura que pasaba casi desapercibida. Con su complexión robusta, un cuerpo que desafiaba los cánones de belleza de la época, Elena era vista por muchos solo como la mensajera gordita. Pero detrás de sus ojos atentos y su andar ligero, se escondía una mente afilada y un corazón más grande que la propia ciudad. Su día a día en la oficina de correos era un baile entre pilas de correspondencia y la sabiduría de las calles. Ella conocía cada atajo, cada callejón, cada rostro y, lo que es más importante, lograba leer entre líneas en los gestos y las miradas. Esa astucia, pulida por años de observación y subestimada por muchos, era su verdadera armadura. Elena no buscaba reconocimiento, pero con cada entrega, con cada sonrisa de un destinatario, sentía la quietud de la importancia. Ella era el engranaje invisible que hacía pulsar la comunicación en la capital de un México en ebullición. El país era un caldillo de pollo. Revoluciones e intrigas políticas hervían por todos lados. Territorios eran disputados a sangre y fuego, y la sombra de potencias extranjeras pendía sobre la joven nación. En ese escenario de incertidumbre, la carta que Elena cargaba no era solo papel y tinta, era un soplo de esperanza, la clave para un acuerdo de paz vital o quizás una alianza militar secreta que podría cambiar el rumbo de la historia. Ella sentía el peso de aquel secreto en sus manos, un frío en el estómago que no tenía que ver con el frío de la noche, sino con la inmensidad de la responsabilidad. El general Emiliano Zapata le había entregado la carta a Elena con una seriedad casi solemne. Sus ojos, generalmente tan firmes, revelaban un ápice de desesperación. «Confío en usted, Elena. Llévela al general Iturbide sin falta. El destino de nuestra patria depende de esta entrega». Elena asintió, sintiendo el pergamino cálido en sus manos, un tesoro frágil y poderoso. Pero la sensación de seguridad duró poco. Tan pronto como salió de la oficina del general, un escalofrío le recorrió la espalda.
Había un aroma diferente en el aire, un susurro extraño que venía de la calle, una silueta que se movió demasiado rápido en la esquina. No eran los sonidos habituales de la noche. Su intuición, afilada por años de trabajo en las calles traicioneras del centro histórico, le gritaba: «¡Traición!». La información se había filtrado. Espías la estaban esperando. Ella no dudó. Su plan instintivo de seguir la ruta usual hacia el cuartel del general Iturbide fue abortado. En cambio, Elena se sumergió en el laberinto de calles estrechas, su corazón martilleando contra las costillas como un tambor de guerra prehispánico. El sonido de pasos apresurados resonaba detrás de ella. Eran ellos. El miedo, antes un nudo, ahora era un grito silencioso. La persecución era implacable. Por las calles bulliciosas de la Merced, Elena usó su astucia como arma. Se escondía detrás de puestos de tacos al pastor o de esquites, se mezclaba con la multitud de vendedores y transeúntes, se desviaba por callejones oscuros conocidos solo por los más antiguos pobladores. En un momento, vio una silueta pasar por una rendija, la figura de un hombre con un sombrero de ala ancha. Eran muchos. La gravedad de la situación se materializó ante ella. No era solo una entrega tardía, era una cacería, y ella era la presa. La huida de la ciudad fue una proeza de pura adrenalina e instinto. Elena usó un túnel de drenaje abandonado, conocido solo por un puñado de niños de la calle y por ella, para emerger en la periferia, lejos de los ojos de los espías más obvios. El olor fétido del drenaje era un alivio, comparado con el olor a muerte que había sentido en la ciudad. Pero la libertad era una ilusión. Apenas había alcanzado la orilla de la ciudad, el polvo rojizo del desierto comenzó a envolverla, y la persecución no cesó. Los espías eran como perros xoloitzcuintles, implacables. Parecían saber cada paso, cada desvío. Elena veía sus siluetas a lo lejos, a veces en grupos, a veces solos, moviéndose con una frialdad calculada que la hacía sentir un escalofrío en la espalda. Intentaba esconderse entre las pocas formaciones rocosas o arbustos espinosos, pero el desierto era vasto, y ella estaba expuesta. El sol abrasador de la tarde comenzaba a castigar. El agua de su cantimplora, ya poca, se evaporaba rápidamente. La garganta le raspaba, los labios se le agrietaban. Cada paso en las arenas candentes era un desafío. Sus pies, acostumbrados al pavimento de las calles, ahora protestaban con cada pisada, formándose ampollas, ardiendo la piel. El cansancio era una nube pesada, nublando sus pensamientos, pero la idea de rendirse nunca siquiera pasó por su mente. La carta, guardada en un compartimento secreto cosido en su corsé, era un peso y al mismo tiempo una fuerza motriz. La protegería a toda costa. Se acordaba de la promesa al general Zapata, la mirada de esperanza en sus ojos. No podía fallar. La persecución se extendió por horas, bajo un sol que parecía querer rostizarla viva. El desierto se había convertido en un purgatorio sin fin. Elena estaba exhausta, los músculos ardiendo, la mente turbia por la sed y la privación del sueño. Había un punto de rocas al frente, un pequeño refugio temporal, pero podía ver las siluetas acercándose rápidamente desde ambos lados. Estaba acorralada. La desesperación le apretó el corazón, un nudo frío. Era el final del camino. Se preparó para lo inevitable, la mano apretando el puño, sabiendo que lucharía hasta el último aliento. De repente, una silueta imponente surgió en el horizonte, cortando la línea del cielo como una visión. Un guerrero apache, montado en un caballo pintado de guerra, parecía flotar sobre el espejismo del calor. Era un espectro del propio paisaje, silencioso y poderoso. El guerrero no dudó. Con un grito gutural que resonó por los cañones, disparó en dirección a los espías.
Flechas cortaron el aire con precisión mortal, y la velocidad y destreza del jinete desorientaron completamente a los perseguidores. Era una danza de muerte y habilidad, y el apache se movía como el viento. Helena observó, atónita, la escena desarrollarse. El surgimiento de aquel hombre fue como un espejismo que se materializó en salvación. Él no solo le creó una oportunidad para escapar, los confrontó directamente. Una furia silenciosa en sus ojos. La esperanza, que parecía haber muerto hacía horas, se encendió de nuevo, débil pero persistente. El enfrentamiento entre el guerrero apache y los espías fue rápido y brutal. Kaito, como Helena descubriría su nombre más tarde, era una fuerza de la naturaleza, su lanza y arco extensiones de su voluntad. En pocos minutos los espías estaban dispersos, algunos heridos, otros huyendo a la desbandada, dándose cuenta de que habían subestimado la vastedad de aquel desierto y sus guardianes. Cuando Kaito se acercó a Helena, había una tensión palpable en el aire. Ella, una mujer mestiza de atuendos occidentales, y él, un guerrero indígena, separados por mundos de cultura e historia, en un tiempo de conflictos y desconfianzas. Los ojos de él eran penetrantes, evaluándola con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta. Él no hablaba, solo observaba. Helena, aún jadeando, extendió la mano lentamente, mostrándole la carta sellada, la prueba de su misión. «Es para la paz», susurró, la voz ronca. Kaito miró la carta, luego a ella, y un brillo de comprensión, o quizás de reconocimiento, pasó por sus ojos. No la tocó, pero hizo un gesto con la cabeza en la dirección que ella debía seguir, y luego apuntó a sus propios pies, indicando que la guiaría. La confianza, al principio, se construyó sobre el silencio y la acción. Kaito no explicó por qué la ayudaba. Tal vez sus enemigos fueran los enemigos de ella. Tal vez él viera la pureza en sus ojos, la determinación en su porte. Helena, a su vez, sintió una extraña calma en su presencia. Él era un hombre del desierto, y ella, una mujer de las calles, pero la necesidad de supervivencia y la urgencia de la misión los unieron. Él la guió a una pequeña cueva, donde había agua fresca y un poco de alimento que él cargaba. Aquel gesto, simple y vital, selló la extraña alianza. Él no buscaba recompensa, solo parecía entender la importancia de aquella travesía. Con cada amanecer en el desierto, la tensión se intensificaba. Los espías, aunque repelidos, no se rindieron. La persecución ahora era más sofisticada, más calculada. Helena y Kaito aprendieron a leer las señales. Un montón de piedras apiladas de forma inusual, una huella reciente de caballo en la arena, el silencio repentino de los pájaros. Los enemigos estaban usando cazadores y tendían trampas, intentando forzarlos a rutas que los llevarían a emboscadas. Pero la sabiduría de Kaito sobre el terreno era inigualable. Él no solo conocía las rutas secretas y los escondites, sino que parecía sentir el desierto en su propia piel. Sus ojos leían las dunas como un mapa, y sus oídos captaban los murmullos del viento que traían avisos. Él le enseñó a moverse sin dejar rastros, a usar la luz del sol para cegar a los perseguidores, a identificar hierbas que aliviaban la sed y el hambre temporalmente. Helena, a pesar de su astucia urbana, era un aprendiz humilde en el vasto y peligroso libro del desierto. Kaito le enseñó a defenderse, no con la brutalidad de la fuerza, sino con la eficiencia del movimiento. La instruyó a usar su propio peso y el ambiente a su favor. Sé la roca que desvía la corriente, no la que es arrastrada por ella, le susurraba en su lengua nativa. Y Helena entendía por el tono y los gestos. Aprendió a rodar, a agacharse rápidamente, a usar una rama seca como palanca. Su mente, siempre rápida, absorbía las lecciones.
Con cada obstáculo superado, con cada amenaza desviada, la conexión entre ellos se profundizaba, forjada no por palabras, sino por la confianza mutua y el peligro compartido. El destino parecía burlarse de ellos al amanecer del tercer día. El cansancio era un manto pesado y la sed una tortura constante. Habían llegado a un cañón estrecho, sus paredes rocosas, resonando el menor sonido. Era un cuello de botella, una trampa natural. Y fue allí donde los espías finalmente los acorralaron. No eran solo los hombres que los perseguían. Había mercenarios contratados, sus rostros marcados por la codicia y la crueldad. Eran muchos, quizás el doble de lo que Helena y Kaito podrían enfrentar. El aire se volvió denso, pesado con la expectativa de la batalla. Kaito se colocó frente a Helena, su postura imponente, el arco en ristre, una fuerza inquebrantable. La lucha fue un torbellino de arena, gritos y el choque de acero. Kaito era un remolino de acción, sus flechas encontrando sus objetivos con precisión mortal, su lanza girando como un borrón. Helena, sin embargo, no era una mera espectadora. Usó su astucia. Cuando uno de los mercenarios se acercó demasiado a Kaito, ella le lanzó una piedra grande en el camino, haciéndolo tropezar. En otro momento, vio una pila de barriles viejos y con un esfuerzo tremendo, los empujó en dirección a un grupo de espías, creando un caos momentáneo. La carta. Uno de los espías más astuto aprovechó un instante de distracción y avanzó hacia Helena. Le arrancó el corsé y la carta cayó al suelo, llevada por el viento hacia un abismo. El corazón de Helena se detuvo. Se lanzó, ignorando el dolor, y se tiró para agarrar el pergamino. Por un segundo la punta de sus dedos rozó el papel. El espía intentó sujetarla, pero Helena, con un grito de furia, usó todo su peso para forcejear, empujándolo hacia atrás. Logró agarrar la carta tirando de ella hacia sí un segundo antes de que cayera al vacío. Kaito, viendo el peligro, asestó un golpe final que derribó al espía restante. Exhaustos, jadeantes, se miraron. La carta, arrugada y sucia de arena, estaba a salvo. El silencio que siguió fue llenado solo por el viento y la respiración pesada. Habían vencido. La travesía final fue un borrón de agotamiento, pero la adrenalina de la victoria los impulsaba. Kaito, con su increíble resistencia, y Helena, alimentada por una determinación casi sobrenatural, siguieron adelante, guiados por la estrella de la mañana. Finalmente, bajo un cielo que comenzaba a clarear, las murallas de la fortaleza de Coahuila surgieron en el horizonte. El destino. Fueron avistados por los centinelas, quienes inicialmente los miraron con desconfianza. Pero Kaito, con un gesto simple y digno, señaló a Helena, y ella, con la carta en mano, reveló su identidad y la urgencia de su misión. El general Iturbide, alertado, vino a su encuentro. Helena entregó la carta, sus manos temblándole ligeramente, no de miedo, sino de alivio y cansancio. El general leyó el contenido rápidamente y su rostro tenso se relajó. Una tregua fue declarada. Una alianza, forjada en secreto, ahora sellaba la paz entre facciones otrora enemigas. El impacto fue inmediato, palpable. Un futuro de esperanza se abría para México, todo gracias a ese pedazo de papel y a la increíble travesía para protegerlo. Kaito, como había surgido, se retiró silenciosamente. No buscó reconocimiento ni honores, solo una mirada. Sus ojos se encontraron con los de Helena por un breve momento, una mirada de respeto, de reconocimiento mutuo, de una comprensión que trascendía palabras. Él era el guardián del desierto y su deber estaba cumplido. Se dio la vuelta y con la misma elegancia silenciosa con que apareció, desapareció en el alba, una silueta que se fundía con el paisaje, dejando atrás solo la memoria de su valor y sabiduría. Helena, la mensajera, que nadie esperaba, regresó a su vida en la oficina de correos,
a sus rutinas diarias y a las miradas superficiales de algunos. No fue reconocida públicamente, no hubo desfiles en su honor ni estatuas erigidas en plazas. Para el mundo, ella era solo la mensajera gordita que hacía su trabajo. Pero ella sabía el papel vital que había desempeñado, la diferencia que su valentía había marcado, la cicatriz en el hombro, los callos en los pies, el recuerdo de la sed y el miedo eran sus propios trofeos silenciosos. La historia de Elena es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la valentía de actuar a pesar de él. Que la resiliencia frente a las adversidades, incluso el prejuicio sutil, puede llevarnos a superar lo impensable. Y que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados, de las personas más improbables, forjando alianzas que trascienden las diferencias culturales y los conflictos. La unión, la solidaridad, en 1960, tiempos de crisis, puede ser la mayor arma. Y un simple acto de bravura, movido por un propósito mayor, tiene el poder de cambiar el destino de una nación. La figura de Kaito, el guerrero apache, permanece como un símbolo de esa fuerza silenciosa y de la sabiduría que emana de la tierra. La historia de Elena nos muestra que la fuerza más increíble no viene de la ausencia de miedo, sino de la valentía de actuar a pesar de él. Recuerda, esa misma fuerza reside dentro de ti. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has superado en tu vida? Comparte un poco de tu travesía en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita leer hoy. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguna de nuestras próximas jornadas de superación. Y para seguir inspirándote, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía. Que te lleves un poco de este valor a tu día. Hasta el próximo video.